Bienvenidos a Paul McCartney's All the Best. Y estoy el día de hoy, 1 de noviembre, con la canción que inicia lo que a mi gusto es lo inesperado en un álbum de los Beatles, que es el gran medley o mezcla de canciones inconclusas para llegar a lo que sería un gran final, que sería también el final de la historia de los Beatles como banda. Estas canciones, o al menos la primera de ellas, se comienza a grabar desde el 6 de mayo, fíjate bien, y se terminará de mezclar el 13 de agosto. Es decir, en los días de mayo serían mayo 6, el 11, el 15, el primero, también, el 30 y 31 de julio y el 5 de agosto. Estarían grabando esta canción para terminar con su mezcla el 13 de agosto. ¿Qué canción es? You Never Give Me Your Money, donde Paul canta la voz principal, toca el piano, el bajo, las guitarras y hay unos sonidos ¿cómo se llama este instrumento? Como de flautitas, como así de sonidos más antiguos. La voz de John Lennon es una voz en segundas voces o voz de acompañamiento y guitarras. George Harrison también hace voz de acompañamiento, guitarras y el bajo de 6 cuerdas, que ya lo traían mucho de moda este bajo, desde la etapa del Get Back. Y en el Ringo Starr, la pandereta y la batería. George Martin posiblemente haya tocado el piano. Paul McCartney y John Lennon tienen un montón de canciones, de mitades de canciones que podían haber terminado juntos o podían haber juntado y haber realizado otras más. Por ejemplo, Polite and Pam tenía solamente un par de versos que podían haber hecho quizá otros más y haber alargado la historia, pero parecía muy bien dejarla tal como estaba, cortándole así y quizá ponerla en otro proceso de grabación. Era algo agradable, un afortunado accidente que quizá entre ellos tenían el hecho de llevar una canción y luego escribir la cosa completa y poner en medio algo, ¿no? Pero con esas canciones habían decidido que esas otras canciones podían ser las partes mitades o las partes intermedias, por lo cual estaba todo como si fuera una libreta de recortes, así estaban literalmente. Eran varios recortes de canciones que podían poner juntos y ver cómo tomaban forma y a dónde llegaban, ¿no? Y cuando lo grabaron, pues se puso muy interesante, ya que dijeron, mira, todas están sin querer en el mismo tono y todo parece llevar hacia la misma composición, hacia la misma canción. Este inicio del medley que comienza con You Never Give Me Your Money son un total de 8 canciones. Y tú dirás, ¿cómo que 8 canciones de Abbey Road, que son las que conforman este medley? Bueno, a este se le llamaba la grandota o una gran melodía, que eran los últimos 8 tracks que te digo, que también es el tiro de gracia o el despido final de los Beatles, con esta secuencia de canciones independientes y casi hermanas entre ellas. Los Beatles le dijeron adiós a todo el mundo, a ellos mismos y a toda una era. Estas canciones juntas para formar una melodía grande, la idea vino obviamente de Paul McCartney y fue muy bien respaldada por George Martin. John al principio se mostró muy apoyador de la idea, pero de hecho él dijo, ¿no? En abril, él dijo algo así como que Paul y yo estamos trabajando en un tipo de montaje de canciones que quizá puedan hacerse como todo un lado
del álbum, ¿no? La canción abarcaría todo el lado de uno de los del álbum, uno de los lados del álbum. Sin embargo, Philip McDonald, que era un ingeniero de ahí, dice que aún antes de que empezaran las grabaciones del álbum, él recuerda que John Lennon decía que él quería que todas sus canciones estuvieran de un lado y todas las de Paul en el otro. Y ya muy seguramente para el verano John Lennon estaba realmente desinteresado de esta idea, pero se tuvo que ajustar puesto que ya las grabaciones estaban muy avanzadas. Esta canción de You Never Give Me Your Money demuestra los sentimientos de Paul acerca del lado musical, el lado de los negocios de la música, en la cual Amy y su actitud financiera hacia ellos no era la mejor, y obviamente también estaba en contra de Allen Klein, la actitud hacia ellos, ¿no? No les daba dinero, solo les daba funny paper, que es como decir cheques o estados de cuenta, y todas las promesas de que nunca, que les daban realmente nunca funcionaban. Era acerca de no tener fe en la persona, y obviamente aquí John Lennon vio el humor que había de esto. George Harrison también tendría este tipo de sentimientos cuando él lo mencionaba y decía que era muy irónico en cierta forma, porque de todo lo que había, sus grandes casas, sus carros y oficinas, ellos en realidad no tenían dinero. Todo lo que han hecho era, y tenerlo era virtualmente imposible, era como ilegal, pero es decir, ellos mantenían el dinero que ellos ganaban, y you never give me your money, you only give your funny papers, es la frase que dice ahí en la canción cuando empieza. Sabes que todo es un montón de papel diciendo cuánto mucho has ganado, pero que esto es esto y esto es para el otro. Pero ellos realmente nunca tenían en sus bolsillos ese dinero, ni chelines, ni peniques, ni libras, nada. Solamente le decían, son millonarios, sí, pero ellos... y como decían en mismas entrevistas se puede ver donde ellos dicen, no, pues sí, si queremos una casa, un carro, todo nos lo dan. Pero realmente, y nos dicen cuánto tenemos, pero realmente ese dinero no lo tenemos. Es decir, como en todos lados, la trácala de la gente de los negocios, a la cual John Lennon también en su momento hizo declaraciones, pues es parte, ¿no?, de esta historia. De un lado, como mucha gente que ya lo había hecho en grande, George Martin dice este punto de vista acerca de su relación entre los Beatles y Amy. La gente que la ha hecho en grande y que están muy agradecidos y complacidos de tener su gran éxito, al último terminan deseando no recordarles de eso, porque por un lado Amy fue muy, digamos que gracias a que George Martin les da chance y todo, hacen su gran irrupción en el mundo de la música. Pero Amy, como toda empresa que son estúpidos en realidad, porque fueron muy desgraciados con los Beatles en el contrato. Y cuando los Beatles tuvieron la oportunidad de salirse de ahí, obviamente lo hicieron. ¿Por qué? Porque las condiciones que les habían impuesto, con decirles que, y ya como les había mencionado, que los Rolling Stones, a pesar de ser un grupo que casi siempre estuvo al margen del éxito de los Beatles, por muchas cosas y muchas razones, económicamente eran mejores que los Beatles mismos. ¿Por qué? Porque Beatles era una mina de oro para Amy, para los manejadores del dinero, mientras que ellos eran la máquina, los otros eran los que obtenían la ganancia de esa máquina y los Beatles no veían nada. Entonces esta canción realmente refleja ese sentimiento, y la canción misma fue la primera en grabarse y relataba de cierta forma cómo contaba esa historia. Empieza con You Never Give Me Your Money, después
That Magic Feeling, que es otra canción. Aquí ya está la segunda canción de este medley. Luego viene el One Sweet Dream, que es la tercera canción. Y termina con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es la cuarta canción de este segmento, que empieza mucho más simple y que parece una excusa muy buena para que se puedan mezclar efectos que le llevarían al siguiente track. Estas tendencias confirman que donde dice que el sueño había terminado, y la canción es como que un punto de vista en 3 capítulos de la vida de los Beatles, dicha toda en una parte corta y concisa. La primera parte explica cómo ellos, a pesar de que no tenían mucho dinero y que estaban teniendo unos inicios muy difíciles. Fíjate, por eso es que te digo que si no has escuchado el inicio de la historia de los Beatles aquí en este podcast de Paul McCartney, todo obviamente he visto desde la vista de Paul McCartney, de cómo él, por eso es bien padre que sea McCartney el que cuenta esta historia en esta canción de You Never Give Me Your Money, That Magic Feeling, One Sweet Dream y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son las primeras 4 canciones de este gran mix. El desarrollo armónico que usa es hermoso, obviamente, y aquí cuenta cómo empiezan ellos con That Magic Feeling. Ya empieza Paul McCartney a decir, bueno, estaban en los 50s y que no eran todavía famosos, pero que estaban llenos de energía, ambiciones, juventud y confianza en abundancia. Y el mundo era lo que ellos querían tener a sus pies. A pesar de que el dinero no estaba en abundancia, pronto estaría. Y en el momento llegan ellos a la parte de Nowhere to Go, que es la siguiente canción. No sin, ¿cómo te diré? No depresivamente, no un lugar a donde ir, sino mágicamente. No había presiones, no había compromisos, no había ningún lugar a donde ir excepto hacia arriba. Como les decía John Lennon en los principios, ¿no? ¿A dónde vamos, amigos? Y ellos decían, a la cima, John, ¿y dónde está eso? Y él le decía, a lo más alto de lo más alto. Y es a donde esta canción intenta reflejar ese sentimiento de alegría que tienen los Beatles por conquistar todo. Y luego ya están en la parte de la Beatlemanía, cuando dice, oh, That Magic Feeling, todo este tipo de situación, de emoción mágica que no había ningún lugar a donde ir. Y ahora, cuando se llega a la Beatlemanía, ya hay un lugar, ya Estados Unidos ya estaba conquistado por ellos. Ahora ellos ya tenían un lugar a donde ir, que era salir de allí. Es decir, dejar todo lo que habían ya realizado y buscar salir de ahí. Y por eso continúa con la canción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta que se termina. Es decir, que ya los Beatles estaban dando en cierta forma también su golpe final a la historia de su banda. Bueno, al menos Paul McCartney ya presentía, yo siento que ya presentían todos, pero Paul McCartney también de una forma muy sutil empezaba a dar una señal de que ya estaba por llegar al final. John Lennon no estuvo presente en la sesión. Hubo 36 tomas de esta canción que empezaron, como te comenté, en los estudios Olympia el 6 de mayo, con Paul en el piano, George en la guitarra en el bajo de 6 cuerdas, En su momento, John no estuvo presente y después se añadiría en la guitarra y Ringo con las baquetas en su mano. Las primeras tomas frenaron abruptamente solo para el final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de 30 segundos de la toma 30, decidieron que era lo mejor dejarlo así. El final se desarrolla en un tipo de sonidos que no tendrían mucho sentido. Los Beatles detuvieron todo y la volverían a retomar hasta el 1 de julio, exactamente donde Paul había dejado la parte vocal. Ya John Lennon en ese sentido sí no estuvo en la sesión del 1 de julio porque fue cuando tuvo su accidente. Él empieza el 6 de mayo, paran las grabaciones y luego ya para cuando vuelven a retomarlas después de cierto periodo de vacaciones que se dieron,
pues ya John haya tenido su accidente, que como te digo, ya para las sesiones de Here Comes the Sun, él ya no estaba ahí presente. Y luego ya cuando vuelve con Yoko y Sukama a los estudios. George toca la guitarra a través de una amplificador o una bocina Leslie. Un piano honky tonk fue grabado a la mitad de velocidad, posiblemente por George Martin, y pues quizá también o haya sido en este sentido Paul McCartney, que era tocar esta parte a la mitad de la velocidad. Para cuando pasamos a la siguiente canción, que era la parte de media, ya llegamos a las primeras 4 canciones, nos quedan 4 por resolver, y Paul y George Martin intentaban hacer varias creaciones de cortes musicales para que quedara entre la siguiente canción. Introdujeron Her Majesty, entre Mr. Mustard y Pull It and Pam. Luego hicieron varios intentos entre You Never Give Me Your Money y la canción que sigue, incluyendo un armonium en mi mayor, pero nada parecía enlazarlas. Así que después de mucho tiempo, Paul tuvo una idea de usar una serie de bucles de cinta, de pájaros y grillos, burbujas, campanas y campanillas de viento, para crear una transformación o darle forma a una atmósfera a la siguiente canción, que nos llevaría a una transición muy placentera y muy bonita hacia lo que es la canción y las 2 canciones que siguen dentro de este medley o esta mezcla de canciones que veremos en el episodio que sigue. Hasta luego.